Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la Plaza Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. A continuación, aquí está nuestro grupo, conformado por Natalie, Tana, Ade, Merced e Iberlis. Por ende, podemos ver que a continuación tenemos el aula magna y la feria de investigación donde se encontró nuestra profesora Lorena Huerta, la próxima entrevistada. Hola, Focus, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Ok, a continuación presentamos a la profesora Lorena Puerca, nuestra ponente para poder tratar el tema que respecta al petróleo, energía y mina, características de la administración y PDVSA y la CBG. Es un placer tenerla aquí hoy para conversar sobre un tema de gran importancia para Venezuela. La administración de PDVSA y la CBG, Corporación Venezolana de Guayana, su amplia experiencia como historiadora especializada en este campo nos permitirá obtener una perspectiva valiosa sobre la evolución, características y desafíos de sus empresas. Sin embargo, quisiéramos primeramente conocer un poco más de usted y su trayectoria como investigadora. Bueno, antes de nada, ¿verdad, muchachos? Un gran placer poder acompañarlos en esta actividad. Es importante poder acercarnos a estas nuevas generaciones y decir que soy historiadora, feliz de ser historiadora. Es una manera de entender la vida, la sociedad y siempre tomar en cuenta lo que ha sucedido, que en esa mirada la tropaciva me ha llamado muchísimo la atención y ahí que decidí ser historiadora y además doctora en ciencias sociales para poder complementar la visión de la historia con los estudios multidisciplinarios. Ahora bien, este tema analiza la gestión y funcionamiento de las dos empresas estatales venezolanas más importantes en el sector energético y minero: Petróleo de Venezuela, Compañía Anónima, y la Corporación Venezolana de Guayana. ¿Podría proporcionarnos una breve reseña del contexto histórico en el que se fundaron PDVSA y la CBG? Bueno, primero que nada hay que tomar en consideración que el siglo XX venezolano está marcado por el petróleo y en alguna medida por la producción de materia prima. En ese sentido, para poder llegar a PDVSA, antes tenemos que entender que el petróleo de Venezuela era explotado por compañías internacionales a las cuales dimos concesiones, bajo un esquema jurídico que se inició en realidad a partir de la segunda década del siglo XX. En todo ese proceso, lo primero que hay que considerar es que el nacimiento de PDVSA es prematuro porque la nacionalización estaba prevista para el año 1983 y por una discusión que se genera en Venezuela, en donde hubo sociedad civil, partidos políticos, en el antiguo Congreso Nacional, las cámaras de diputados y senadores, presidentes, se dieron la tarea de pensar si ya era el momento de nacionalizar la industria. ¿Por qué? Porque ya las compañías transnacionales no estaban invirtiendo en modernizar toda la maquinaria para poder extraer el recurso petrolero, debido a que ya se sabía que se iba a vencer pronto de esas concesiones y que probablemente iban a seguir esa energía de querer ser una nacionalización. Es allí en donde nos encontramos con un fuerte debate, muchas dudas. Las personas que trabajaban en las distintas filiales temían que si se nacionalizaba la industria petrolera, perdí mi empleo, todo esto se va a acabar, no vamos a producir más nada. No obstante, para el momento que se nacionaliza la industria, ya había un staff muy importante de ingenieros formados para poder manejar nuestra propia industria petrolera y fue lo que hicimos. Petróleos de Venezuela llegó a ser una de las primeras compañías internacionales en la ranking de producción. Entonces, fue convertido en un referente incluso nacional. Con respecto a la CBG, ya estamos hablando de otro tipo de industrias que va a nacer mucho antes, en la década de los 60, después de la caída de Narco Pérez Jiménez, empieza todo un proceso de buscar otras fuentes de energías distintas al petróleo y nace entonces, bajo una concepción geográfica muy planificada, la Corporación Venezolana de Guayana, en donde incluso se apostaba a poder exportar todo el hierro y generar acero y el uso de materias primas acá. Ok, además nos podría decir qué factores políticos, económicos y sociales influyeron en su creación. ¿Influyeron? En su creación. Bueno, desde el punto de vista político, por supuesto, el debate que estuvo allí presente en la Venezuela democrática, en donde todos estaban aportando y discutiendo cosas. Recuerdo incluso que si uno se va a la Biblioteca Nacional, por ejemplo, y empiezas a investigar sobre la nacionalización petrolera, vas a encontrar publicaciones que existen hoy en día todavía, donde se genera
todos esos debates del por qué deberíamos de nacionalizar o no. Entonces aquí tienes el aspecto político. Desde el punto de vista económico, la expectativa que genera ahora el que Venezuela manejara ya su industria petrolera nacionalizada hizo que fluctuara el precio, pero después realmente pudimos seguir manteniendo nuestra industria por nosotros mismos después de nacionalizar. Y desde el punto de vista social, era la idea de que efectivamente somos un país petrolero y podemos manejarnos allí. ¿De qué manera la crisis económica y social que atraviesa nuestro país ha afectado la capacidad operativa y financiera de PDVSA? Bueno, debemos tomar en consideración que cuando no hay inversión, se deterioran los materiales, los insumos, las formas incluso hasta de producción, el surgimiento de energías alternativas, las pruebas que se han hecho en cuanto a poder sustituir la gasolina por vehículos eléctricos. Estamos hablando que en los países de primer mundo están buscando energía eólica, etcétera, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, existe una convivencia real de diferentes tipos de energía. Todavía Venezuela sigue siendo un país petrolero, solo que sus niveles de producción han disminuido por falta de inversión en la industria petrolera como tal, pero considero que de existir un tipo de continuidad para poder levantar la industria, los niveles de producción, eso nos va a ayudar fácilmente por la experiencia acumulada que ya tenemos a superar esa crisis económica. Entonces, bueno, no es la primera vez que Venezuela pasa por una crisis, y mucho menos crisis económica. No somos el primer ni el último país del mundo que vamos a pasar por una crisis económica. El tema es consolidar políticas públicas que nos permitan poder salir de esa crisis y valorar muchísimo más el hecho de que tenemos geográficamente unos recursos naturales distribuidos en todo el país y que hay es que ubicarlos, explotarlos de una forma amigable hasta donde se pueda con el ambiente, porque también ahí tenemos otro conflicto entre lo que es el ambiente, su protección, y versus, por ejemplo, los derrames petroleros. Cómo gracias al funcionamiento también de nuestra propia economía petrolera afectamos el propio ambiente o nuestro espacio geográfico, ¿no? Lo transformamos. Entonces, creo yo que el punto está en poder encontrar un equilibrio. Gracias. Exacto. También, una de las preguntas que les quería realizar, ¿en qué retos me enfrenta PDVSA y CBG para mantener la producción, el abastecimiento y la distribución de los recursos energéticos minerales del país? Bueno, creo que uno de los principales retos está en volver a entender el funcionamiento de la industria. Hemos visto que en estas últimas décadas también PDVSA se ha ramificado hacia otras áreas que naturalmente no eran de su competencia. Por ejemplo, PDVSA empezó a construir casas, PDVSA alimentación, entonces surgió PDVAL, PDVSA, en fin, no, PDVSA incorporada de lleno en otras áreas de funcionamiento que no son las suyas naturalmente. Entonces creo que el poder generar unas políticas públicas que establezcan claramente unas líneas que nos permiten generar un desarrollo económico y dar tareas específicas a quienes les corresponden. O sea, necesito generar una planificación de alimentación, no tengo por qué sobrecargar a una industria o un área en específica, sino que más bien puedo hacer una distribución de los recursos mucho más equitativa entre los distintos entes ministeriales bajo una política pública bien diseñada y de esa manera ejecutar y gestionar sin necesidad de recargar solo en PDVSA todo el peso de las casas, el alimento. Claro, eso también va a ayudar a PDVSA que se vuelva a ocupar necesariamente de qué era lo que se ocupaba. Bueno, de mejorar todo lo que tiene que ver con la industria petrolera, de reactivar las maquinarias y de volver a generar una nueva producción. Gracias. ¿Sabes? Buenas tardes. Mi nombre es José. Profe, tengo una siguiente pregunta que de verdad necesito que me logre abrir la mente. Ahora, desde su punto de vista, Venezuela, siendo y caracterizado como un país rentista, específicamente desde el punto de vista económico, ¿cómo esta situación logra afectar lo que son los ingresos petrolíferos para lo que es la empresa de PDVSA? Bueno, la economía es muy vulnerable. Y como les acabo de comentar ahorita a tus otras compañeras, las crisis económicas afectan el funcionamiento de lo que consideramos como normal, ¿no? Por supuesto,
que Petróleos de Venezuela ha sido muy, muy golpeado por, bueno, la falta de mantenimiento, de infraestructura, la necesidad también de mano de obra calificada que se ocupe efectivamente de seguir llevando adelante la industria. Entonces, creo que por un lado se necesita otra vez tener esta generación de ingenieros dispuestos a trabajar para poder levantar los niveles de producción, porque el conocimiento ya está allí, o sea, ya tenemos la maquinaria, tenemos escuelas de ingeniería en petróleo en todo el país, o por lo menos en las universidades más importantes del país, tenemos una experiencia acumulada de transferencia tecnológica. Lo que necesitamos realmente es enfocarnos en saber cómo poder diversificar la economía. Ya supimos qué sucede cuando la economía se basa solo en la producción de un recurso, en este caso una economía monoproductora. La apuesta sería a pensar en un escenario de una Venezuela en donde ya el recurso petrolero no es solo lo que va a generar los ingresos económicos, sino más bien pensar en una Venezuela postpetrolera en donde esté incorporado el petróleo, pero que también busquemos otras formas de fuentes de ingreso. Efectivamente, ahí es donde se dejaría de lado lo que es la dependencia de estos ingresos petroleros. Después de lo que ha sido la época postrentista, de que mayormente se vio en el cual su simple ciclo, que fue su auge, que se vio justamente desde la época de los 1970 hasta 1999. Evidentemente, después de este periodo que cumple los 2000, el inicio de los 2000, claro, Venezuela sigue todavía teniendo esos ingresos petrolíferos. No es uno de sus principales ingresos que se ha mantenido en el país a lo largo de los años. Pero ¿usted cree y ve frecuente que Venezuela, a pesar de tener que todavía se sigue manteniendo sus ingresos petrolíferos, puede tener otros ingresos en otros tipos de sectores esencial y poder abarcar sus otros tipos de sectores? Claro, claro que sí, pero es que de hecho no solo en el 99, en el año 2013, en la primera década del siglo XXI, Venezuela tuvo un crecimiento económico magistral. Los precios del petróleo subieron muchísimo y bueno, hubo también una dinamización de la economía, se dieron créditos, se construyeron nuevas obras públicas, en fin, ¿no? La petrochequera en su funcionamiento social. Cuando bajan los precios del barril, nos vemos afectados. De estas experiencias que debemos tener en consideración, que es importante diversificar la economía. O sea, no es negar nuestra historia petrolera, no es negar todo lo que hemos hecho en función de estas industrias básicas y la influencia que han generado en los centros poblados en donde están allí estos campos y campamentos de producción, sino más bien es apostar por la diversificación. Ok, profe, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes, prof. Finalmente, para ya concluir un poco ese, quisiera saber qué opina usted de la estatización de las empresas y cree que PDVSA como empresa estatizada fue la decisión correcta. Bueno, aquí tenemos que hacer una distinción entre qué entendemos como estatización y qué entendemos como nacionalización. Cuando se nacionalizó la industria petrolera, uno de los debates es que la estás estatizando. Nacionalizar no es necesariamente estatizar. Entonces, creo que la nacionalización es un fenómeno normal, natural. México nacionalizó su industria también a principios de la década del siglo XX. Entonces, claro, hay un contexto político que está allí inmerso en el caso de la nacionalización temprana de México, pero creo que hay que también saber distinguir cuando hablamos de estatización o de nacionalización. No tiene nada de malo que una industria sea nacionalizada. El tema es cómo manejas esos recursos. Muchas gracias. Por placer. Gracias.